y creo que ya está. Confirmadme que me escucháis bien. Y yo mientras voy a ir dando el hola a todo el mundo, everyone, y bienvenidos, welcome a Cultura Culture, el programa que invierte el orden natural del aprendizaje. Jorge, amigo mío, my friend, recuérdame, ¿qué número de programa es este y con quién estamos hoy? Bueno, amigo mío, my friend, hoy estamos en el capítulo 18 y tenemos a María Golondrina, que es youtuber, y yo voy a dejar que se presente ella mejor porque se conoce mejor que nadie. Bueno, lo primero que voy a decir es que en realidad ya no soy youtuber. O sea, Mm. no quiero mentirle a la gente porque sí, antes subía videos, pero la verdad es que creo que después de creo que un año ya de no subir un video, pues igual decir que soy youtuber no es un poco. Pero bueno, lo que sí soy es escritora y además pues sí que hago contenido en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que pues hablo de muchas cosas en realidad. O sea, no quiero que la gente se imagine que mi Twitter es un espacio de seriedad y cultura. La verdad es que hay bastante mamarracheo. Pero bueno, hablo de libros, también bastante bueno, de ficción en general, ¿no? Pero solo de libros y manga, supongo. Y, y bueno, y eso. Y también me enfado con gente. Eso siempre es divertido. Sí, eso es eterno, o sea, un evento sempiterno en Twitter, no se puede evitar. Ujú. Muy bien, a mí me consta que tú respondes a un nicho un poco específico, que es el de la ternura entre hombres, sobre todo cuando esos hombres son hadas. Así que Sí. Eh, hoy te hemos traído para que nos respondas a una pregunta mucho más abierta que la de ese nicho, no te preocupes, que es ¿de dónde surgen las historias? Sin embargo, como te he comentado en la previa, yo creo que tú de esto no sabes, ¿vale? Yo creo que el que sabe es mi compañero Jorge. Tú sí que sabes. ¿De dónde surgen las historias? Bueno, las historias, lo primero surgen del subconsciente de la gente, tipo la cabeza es de donde sale todo. Y luego ya no es solo eso, sino el nivel de cómo de fumado tiene que estar para que se te ocurran ciertas cosas. Porque, porque hay historias que son tan complejas o tan simplemente son extrañas que tú piensas que se ha tenido que meter esta persona para llegar a este punto. Realmente sí, cuando tú estás pensando o se te está ocurriendo una historia pero todavía no está plasmada en el medio, al final eso está flotando en el aire, ¿no? ¿Cuál Claro. es el estado mental necesario para no dejarte nada del humo que tienes en la cabeza y transformarlo de verdad en algo tangible? Claro. Eso tiene que requerir o mucha un nivel de creatividad muy bueno o el grado justo de esquizofrenia o de locura. O las dos cosas juntas. Que a lo mejor nos viene de fábrica, nos viene Sí, porque el ser humano tiene una necesidad biológica prácticamente de contarse historias. Estoy casi seguro de que es una ventaja evolutiva. Porque claro, si, mm, si tú eres capaz de reconocer patrones en eventos y agruparlos en introducción, desarrollo, desenlace, ya has clasificado una cosa. Y al ser humano le encanta clasificar cosas. le encanta clasificar. Vamos, o sea, clasificar... Eso Se nos hace muy difícil aprender cosas que no están clasificadas. se nos da Eh, muy bien clasificar, sí. Se nos da demasiado bien, tanto que nos clasificamos hasta nosotros mismos y nos generamos problemas por ello. Pero bueno, Bueno, se, a ver. con los instintos de la primera historia, seguramente se creó una primera oleada, ¿no? De fábula y de épica, de las que luego surge Mm, el resto de cosas, ¿no? A lo mejor, si nos ponemos a pensarlo. claro, sí. De una Claro, historia pero salen otras. sí, pero luego la fábula, cada uno es su subconsciente, le lleva a darle una vuelta a las historias que ya existen. Tu cabeza le da una vuelta que a lo mejor otra persona no le ha dado y cuentan no la misma historia, pero una historia con un concepto parecido, pero con un giro que es lo suficientemente diferente como para que
se clasifique como copia o plagio. Claro. Simplemente que se clasifique como se ha inspirado en, Pero, que suele pasar. la línea que entre la de inspiración y la la copia, yo creo que es fina. inspiración. Y muchas veces la atraviesas sin darte cuenta. Sí, básicamente. Bueno, sin darte cuenta o dándote cuenta. Es decir, Hay muchos sinvergüenza. hay fanficciones que eran fácilmente un cortapega de la cosa que le gustaba a la persona que las escribió y luego acabaron siendo su propia cosa, entre comillas. Mira 50 sombras de Grey, que empezó siendo un cortapega, un fanficción de Crepúsculo, me parece, Sí, que pues, luego lo único que hicieron es cambiarle los nombres y ahí tienes un, ya pe- está. un pedazo de superventas. Y nada, Ay, pero bueno, ya está. Bueno, hay otro concepto de que de unas historias salen otras, que no es copia ni inspiración, sino que es la narrativa emergente. A lo mejor tú coges, empiezas a contar una cosa y te das cuenta de que sin darte cuenta has puesto las piezas del puzzle y la imagen del puzzle es distinta a la que tú te creías que era. sí, puede pasar, tipo que empieza a contar la historia y en algún momento te has dejado llevar tanto que al final has cambiado cosas fundamentales Eso, y al final lo que cuentas es diferente a lo que quería hacer, lo que fuera el objetivo final. eso pasa mucho, al menos yo he notado que pasa mucho en las partidas de rol, en los juegos de interpretación de mesa, porque como ahí es una autoría colectiva, tú puedes hablar con otras personas, pero no puedes ver la mente de otras personas si no te dan una ventanita a ella con las palabras que digan. Claro, Entonces, es lo más. a lo Claro, mejor ahí cada persona hace lo que puede. tú vas con una idea preconcebida, la otra gente va con otra idea preconcebida y al final Y al final, o alguien o pasa un milagro y todo el mundo sale contento, o pasa lo contrario y no satisface a nadie. Pero bueno, tengo el último punto que tengo aquí, Jorge. ¿Cuánta realidad hay en los cuentos de hadas? Porque realmente las historias no surgen porque siguen o sea, tú tienes que tener una base física, algo que ver en el mundo, a partir de lo que sacar conceptos. sí. A ver, por ejemplo, los dragones son lagartos gigantes con alas. Alguien un día dijo, uy, qué lagarto más bonito. Y si lo hacemos gigante y le ponemos alas, A lo mejor, no me el acuerdo. concepto mola. Sí, sí, porque Porque además los dragones, hay mitos de dragones en todos los continentes. claro, Y son distintos, pero todos tienen características comunes. claro, al final es como que todo el mundo como que se puso de acuerdo sin contacto ninguno y dijeron, vamos a crear esto. Y al final surgió la misma cosa en varios puntos del mundo. Bueno, O a lo mejor no, o a lo mejor no. o a lo mejor no. No me acuerdo ¿Quién dónde leí o dónde escuché que un posible origen común para los mitos de dragones eran los esqueletos de ballenas, porque como hay ballenas en todos los mares y todos los océanos, al final, a lo largo del tiempo, alguna acaba varada y alguna que acaba dejando el esqueleto. Claro, esqueletos similares pueden dar lugar a mitos similares. Efectivamente. En cualquier caso, lo que está claro es que hay una buena cantidad de elementos del mundo real que han acabado derivando en elementos de las mímesis ficticias de la literatura de fantasía, Efectivamente. como puedan ser también seguramente los fuegos fatuos y los cuentos de fantasmas. De todas formas, quien nos va a aclarar esto, esta vez sí, eres tú, Marina. Ya te pasamos el foco, pasas a ser, como te dije antes, la dueña de la transmisión y tienes todos los derechos a réplica, a veto, a que dejemos de hablar si te estamos molestando. Todo, sin vergüenza nos cortas. Te cambio la escena y te dejo 10 minutazos. Vale, es que habéis dicho muchas cosas y quiero responder a todo. Pero voy a responder primero al tema de lo de los dragones y que en distintos lugares del mundo se ocurran, o sea, aparezcan criaturas similares. No solo pasa con los dragones, pasa con los gigantes, por ejemplo. En todo el mundo hay todas las culturas tienen gente muy grande y gente muy pequeñita también, por ejemplo. Yo
yo lo que pasa es que te he cortado, no he puesto la calavera, he puesto el otro porque no creo que estés como tan equivocado, pero creo que hay algo que se olvida mucho cuando se habla de literatura o mitología comparada, y es que la gente viajaba más de lo que creemos en el pasado. Las historias también viajaban más. O sea, por ejemplo, con el tema de los dragones, porque aparte no solamente son criaturas, es que también hay estructuras narrativas. El mito de Orfeo y Eurídice, de Orfeo bajando al inframundo, yendo a buscar a Eurídice y después sacándola, pero mirando atrás justo al momento de sacarla y que entonces pues vuelve atrás. Ese mito está también en el mito de la fundación de Japón, o sea, de la creación de Japón. Los dioses que crean, Izanami y Izanagi, si no me equivoco, que crean las islas de Japón y que crean a todos los demás dioses del shintoísmo, también tienen el mismo mito, ¿sabes? Y vas a encontrar estructuras o elementos parecidos en todas las culturas. Y yo creo que la gente se olvida mucho de que el ser humano es migrante. Incluso, pues, la humanidad, por lo que sabemos, partió de África y desde África migró a todos los continentes. Y si las personas viajan, las historias viajan también y viajan más, porque también hay un boca a boca, ¿no? O sea, si puedes, sin irnos ya como al pasado, de todos provenimos de África y por lo tanto todos tenemos quizás no, seguro, un sustrato de mitos comunes que vienen desde ahí, desde esa antigüedad. También tienes cosas como que, por ejemplo, durante toda pues desde Alejandro Magno antes, tenéis una ruta, bueno, varias rutas que llamamos de la seda, ¿no? Que unían Europa con Extremo Oriente, con Asia Oriental, ¿no? Y si puedes encontrar bajorrelieves con una de Buda que tienen al lado a Hércules de pana, ¿sabes? Y puedes encontrar el mismo vaso romano en Corea, en Finlandia y en África subsahariana, ¿por qué no vas a encontrar la misma historia, ¿sabes? Con sus variaciones, evidentemente, en esos tres sitios también. Porque la gente habla, la gente se comunica. Entonces, porque muchas veces cuando se empieza con todo el tema de la mitología comparada y por ejemplo con todo el tema de Jung y el inconsciente colectivo, como que se le intenta poner como un deje como místico ahí, cuando... Y yo no soy una persona que desprecie así como por principio las cosas místicas, pero aquí no puedo evitar ver un poco un tema de... Es que cómo a esta gente marrón se le va a ocurrir algo, ¿sabes? O sea, Lo mismo que con las pirámides, ¿no? claro, exacto, un poco de eso. No te estoy acusando de nada, ¿eh? Es que, sí, o sea, yo entiendo que tú ves que en sitios súper distantes tienen la misma historia y digas, ¿what? Pero es que se nos olvida que la gente del pasado no era estúpida, solo era del pasado. Y se movía y hablaba y tal, ¿no? Entonces, eso lo quería responder. Y luego es que habéis dicho muchas cosas interesantes. Habéis hablado del fanfic. Ahí es que no me dio tiempo a poneros la calavera, pero quería ponerla. Porque estabas diciendo que el fanfic es como un copia y pega, y yo no creo que eso sea verdad. El fanfic es una reelaboración de la historia que ya conoces. De hecho, yo sostengo que el fanfic es al mismo tiempo un ejercicio creativo, porque estás creando una historia, y un ejercicio interpretativo, porque estás dando tu lectura de cómo son estos personajes, de cómo son sus relaciones, de cómo funciona ese mundo, etc. Y eso puede dar pie a que después aparezcan narrativas nuevas que continúen, contesten, se debatan. Hay una frase que me gusta mucho, ahora no recuerdo quién es la autora, pero que decía que a veces el fanfic es una carta de amor al canon, a veces es un desacuerdo cortés y a veces son 25 cosas que el canon hizo mal clavadas en la puerta de la iglesia, ¿no? Yo he estado investigando y como muy metida en el fandom de Harry Potter porque tengo una relación muy complicada con Harry Potter. Porque básicamente no puedo evitarlo, a mí me encanta la saga, crecí con ella, a mí además, ahora pues se dice mucho que no, que siempre tuvo elementos como súper perniciosos y conservadores. Yo no digo que no puedas encontrarlos, creo que vas a encontrarlos en la mayor parte de las sagas infantiles de esa época, de hecho en Percy Jackson, lo siento gente, también están, pero
Pero aportó cosas buenas. O sea, cuando eras una niña con estos pelos, con aparatos, gafas y que llamaban, que molestaban por ser sábelo todo en el cole, pues igual leer a Hermione Granger te sentaba bien, ¿no? Y claro, ahora pues tengo el problema de que básicamente es la autora. Y entonces el fanfic de Harry Potter para mí ha sido un refugio para poder seguir disfrutando de estos personajes sin tener que tener esa como disonancia moral con la autora. Y ahí te encuentras mucho de eso, desde el desacuerdo cortés hasta las 25 cosas que el fandom y el canon hizo mal clavadas en la puerta de la iglesia. Y hay narrativas súper interesantes. O sea, yo voy a defender hasta que me muera la calidad literaria del fanfic. Aparte me parece que el fanfic es honesto porque no te está diciendo, no, esto me lo he inventado yo desde cero. No, para nada, es ficción derivativa. Nadie se quiere lucrar con ello, nadie... Lo de las 50 sombras del Grey es otro tema y la verdad es que me parece que la tía la autora es una cara dura. Pero la mayor parte de la gente que escribe fanfics escribe sin ningún tipo de mala intención, digamos. Y es que hay cosas súper interesantes. O sea, fíjate que yo he encontrado fanfics. Mira, una de las cosas que más me impactó es una chica que escribió un fanfic de Harry Potter que se llama Grounds of Divorce, causas de divorcio, si lo queréis buscar, es una cosa fabulosa ese fanfic. Y esa chica, por lo que averigüé, es palestina, ¿vale? Y en el principio del fanfic ella dice que escribe, es una historia de la posguerra, es decir, es una historia que ocurre después de la guerra, que si alguien no leyó Harry Potter o no sabe de lo que va, no vio las películas, la saga termina con una guerra, ¿vale? Ella dice que ella escribió esa saga para hablar sobre cómo es vivir en una sociedad post-genocidio, porque ella vive en un país donde la mayor parte de la gente que la rodea o sus padres la quieren muerta y la odian. Y ella es en ese fanfic es ella atreviéndose a pensar cómo sería encontrar el amor viviendo en una sociedad donde se la odia. Eso es muy valioso. O sea, no sé si os dais cuenta de lo súper valioso que es eso. Y aparte el fanfic es maravilloso, es fabuloso y habla de muchas más cosas, ¿no? Pero que alguien pueda usar una historia que ya existe para hacerla suya de esa manera y expresar una cosa tan... Imagínate, es una saga de libros ingleses escrita en los 90 por una señora que ahora es TERFA, no sé si siempre lo fue, pero ahora lo es, y que de todas formas era de clase alta, ¿vale? O sea, Y eso le ha servido a una chica palestina para hablar de sus circunstancias, de su dolor, de sus anhelos. A mí me parece una cosa increíble. Entonces, simplemente quería hacer ese alto sobre lo del fanfic, ¿vale? Que para mí es un género literario que es súper respetable. Por supuesto, también hay mucha porquería, pero en los libros que se publican, o sea, mirad el premio Planeta, gente, ¿vale? Y decidme si en los libros publicados no se publica mucha mierda también. Y después, esto me sirve para enlazarlo con algo que sí que habéis dicho que es súper interesante y que estoy muy de acuerdo, que es básicamente cómo tú coges una historia que ya existe, le das la vuelta a ciertos elementos y generas narrativas nuevas. Y eso me parece súper interesante porque esto no solamente genera historias nuevas, sino que genera géneros literarios nuevos. Creo que mi mejor ejemplo de esto son, porque es el que me dieron en una clase de literatura a mí, básicamente, pero el mejor ejemplo que se me ocurre de esto es con los vampiros, ¿vale? O sea, cómo fue evolucionando la narrativa a través de los vampiros y cómo pasas de una leyenda medieval que en realidad estaba hablando de enfermedades como la lepra, ¿vale? Cosas así, a Crepúsculo, ¿vale? Y básicamente pero es súper interesante porque empiezas con esta leyenda medieval, después aparece y el vampiro es una bestia rural, es un monstruo del campo, ¿no? De los entornos rurales, pero aparece el vampiro de Polidori, donde lo que hace es coger este monstruo rural y pensar cómo sería si estuviera en un entorno urbano, en la ciudad.
De allí empiezas a evolucionar cada vez más a visiones donde no es exactamente, no es que se ponga en el lugar del vampiro, pero se empieza a mostrar como más, como que empieza a revalorizar su figura de otras maneras, como puede ser Drácula, como puede ser Carmila, ¿no? Que es el elemento que llega a la ciudad y irrumpe en el status quo, porque es maligno, pero también es seductor. Y ahí empieza con este tema de que los vampiros son guapos y seductores y además muy poco heteros, ¿no? Porque es una cosa que está atacando la moral cristiana, ¿no? Por eso, o sea, ¿os gusta el GL? Gente de la audiencia, leeros Carmila, por favor. Bueno, y la cosa es que, aparte de ahí, entonces aparecen autoras como Anne Rice, o en Japón Moto Hagio, que esto además es súper interesante porque lo escribieron a la vez. No pueden haberse inspirado la una en la otra porque Moto Hagio estaba haciendo El clan de los Poe, mientras Anne Rice estaba haciendo Crónicas vampíricas al mismo tiempo. O sea, fue absolutamente a la vez, porque claro, autoras de edades parecidas, influencias parecidas, en un mundo globalizado, pero en dos partes del mundo, dieron con unas narrativas que no es igual, pero sí que tiene elementos parecidos. Y lo que más tiene de parecido es pensar en el vampiro como sujeto de empatía. No es que sean buenos, no es que sean buenas personas, los vampiros de Anne Rice no son buenas personas, los de Moto Hagio igual un poco más ambivalentes, pero no son buenas personas, pero sí son criaturas trágicas, dignas de empatía, que sufren mucho por su condición de vampiro. El vampirismo es una maldición que se les ha impuesto. Además tienen este punto de cómo cuando un vampiro es convertido en vampiro, cuando es un niño o es un menor, tiene que ser un menor eternamente, aunque en su mente ya no lo sea, ¿no? Y que es un tema súper interesante, ¿no? Como que piensan mucho en qué puede suponer para la persona padecer esta maldición del vampirismo. Y por supuesto estos vampiros entonces son mucho más guapos, mucho más atractivos, les vemos tener relaciones entre ellos, relaciones con humanos, y estás como, ¿sabes qué? No me importa morirme, mira, aquí por favor, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya llegamos a Crepúsculo, donde todos los elementos más maliciosos se borran, lo cual a mí personalmente me parece una pena, porque a mí los vampiros me gustan, pues los de Anne Rice, ¿no? Pero pues ya es el romance adolescente del chico malo, del chico que tu madre te dijo que era una mala idea. Pero bueno, pues es interesante, ¿no? Porque ves cómo van evolucionando de unas historias, van evolucionando otras, y van incluso apareciendo géneros distintos, ¿no? Dentro de lo que es alrededor del mismo bicho. Esto también me sirve para enlazarlo con otro punto, que era el que decíais de cómo muchas de estas historias provienen de la literatura oral, básicamente, ¿no? O sea, el primer sustrato que tenemos, ¿no? Si las historias, al final, y yo creo esto, forman parte de una corriente, ¿no? De una corriente como de tradición literaria en la que hay muchas voces y en la que cada autor aporta o no algo novedoso, algo nuevo, ¿no? Que hace que el cauce se amplíe. El nacimiento de esta corriente pues podríamos encontrarlo en la literatura oral, porque es la primera literatura que tenemos, es la literatura en la que podemos ir más hacia atrás. También es la más volátil, las palabras saladas que decía Homero, ¿no? Es la más difícil de asir, porque lo único que tenemos de los testimonios más antiguos de esta literatura oral son los que se pusieron por escrito en algún momento, lo cual es un poco contradictorio, pero también creo que es parte de su encanto, y que es una lástima que se está perdiendo. Sí, es verdad que la alfabetización nos ha dado mucho, pero también es una lástima, ¿no? Que se pierdan estas historias de la tradición oral. Y es interesante porque si hablamos de la fantasía, que es lo que más me llama, ¿no? Lo que es los géneros, los géneros no miméticos que se llaman, es decir, los géneros que no están imitando la realidad, son la fantasía, la ciencia ficción, el realismo mágico. Pero si hablamos de la fantasía, hay una cosa que me parece muy curiosa que se da, y es que mucha de la fantasía escrita es muy conservadora. Es más, las bases tradicionales que se han sentado sobre la tradición de la literatura fantástica son muy conservadoras y evasivas, como de evasión.
no digo que sea malo. A mí me encanta El Señor de los Anillos y es una obra conservadora, eso es así. Pero luego, aunque sea una obra conservadora, puedes encontrar cosas súper valiosas en otros sentidos, ¿no? Bueno, digo, aunque porque yo no soy conservadora, o sea, si no se me notaba, pero una persona conservadora os diría otra cosa. Pero sí que es verdad que creo que hay que hacer un ejercicio consciente cuando tú escribes fantasía, y esto lo digo como escritora, para no ser conservador en tu historia, porque incluso a autores progresistas les pasa que terminan escribiendo historias un tanto conservadoras cuando escriben fantasía. Por ejemplo, sobre todo la fantasía medieval, la fantasía urbana, que ya se colinda más con el realismo mágico, es otro rollo. Pero la fantasía así como de las dragonadas, ¿vale? De castillo, princesas, dragones. Y hay que hacer un ejercicio consciente para no serlo. Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, lo hizo, y sin embargo, gustándome muchísimo Terramar, considero que sus obras de ciencia ficción son muchísimo más notoriamente de izquierdas que Terramar, por ejemplo, ¿no? Pero fijaros en esto, por ejemplo, los reyes. ¿Los reyes? ¿Por qué cada vez que se escribe fantasía medieval las historias giran en torno a la nobleza de ese mundo? ¿Y por qué siempre son monarquías? ¿Y por qué siempre se considera que esas monarquías son, no sé, si no deseables, el único sistema posible? A pesar de que en la Edad Media teníamos muchos otros sistemas de gobierno, como por ejemplo las ciudades república italianas. Que ni me salgo de Europa. Que ni me salga en Europa, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué entonces siempre tienen que ser reyes? Si sabemos que existían ciudades-estado, que se organizaban de otras maneras, que eran repúblicas, que tenían consejos de comerciantes, pero siempre vamos a los reyes. Eso es un tema de tradición. Es un tema de tradición. Y es verdad que en los cuentos de hadas hay muchos reyes, pero los papeles que cumplen los reyes en los cuentos de hadas no suelen ser positivos. Suelen ser neutrales o negativos. Y eso creo que es una cosa muy interesante, que cómo pasamos, si la fantasía viene del cuento maravilloso, que decía Prop, ¿no?, en la morfología del cuento, cómo pasamos de narrativas que en realidad son de resistencia, que son de denuncia, que pertenecen a la gente humilde, a contar historias donde se validan las monarquías, donde se valida el poder de la nobleza, donde las personas humildes casi no existen, ¿no? Ahí incluso Tolkien, que es conservador, lo hace un poquito mejor que algunos, que por lo menos te mete a los hobbits, ¿no? Pero es que es una cosa que a mí me llama la atención, porque tú te pones a leer los cuentos, por ejemplo, cuentos tradicionales españoles, Cuentos al amor de la lumbre, libro maravilloso, recopilación de cuentos populares españoles. Los príncipes y las princesas pueden ser buena gente, pero los reyes... Los reyes suelen ser humillados, suelen ser estúpidos, suelen ser malos, suelen ser antagónicos o parte del problema. Hay muchísimos cuentos de pastorcitos que engañan al rey y lo humillan. Hay uno, o sea, ¿puedo decir cosas un poco altisonantes? Yo creo que sí. ¿Qué decir? Hay un cuento de pastorcillo que después de hacer de todo, consigue casarse con la princesa, todo, el rey, o sea, no me acuerdo bien cómo era que le engañaba, ¿vale? Pero terminaba haciendo que el rey le besara, y cito textualmente, porque esto yo lo leí con 10 años y me impactó muchísimo, que el rey le besara el ojo del culo. Esos son los cuentos tradicionales españoles. Los cuentos tradicionales en general, incluso lo de los hermanos Grimm, que los hermanos Grimm eran nacionalistas y eran conservadores, te encuentras con historia. Hay más bellos durmientes que bellas durmientes. O sea, hay un montón de narrativas donde la mujer es la que lleva la voz cantante, es la que vive la aventura, es la que... no sé. Entonces... existe mucho esta idea de que los cuentos tradicionales son muy conservadores, son muy machistas, son muy trasnochados, pero la verdad es que esa es una idea que nos ha llegado desde el siglo XIX
porque esos cuentos se les lavó la cara para que fueran un poquito más decorosos para las sociedades entonces. Pero los cuentos tradicionales eran muy divertidos y eran cuentos de denuncia. Y vale mucho la pena, o sea, ni siquiera tengo una respuesta como tal. Yo creo que este lavado de cara del siglo XIX, porque esta gente se puso a recopilar cuentos para crear como relatos nacionales y luego se dieron cuenta de que esos cuentos igual eran un poquito escandalosos, entonces les tuvieron que hacer como un maquillaje. Creo que tuvo bastante que ver, pero me parece que es importante pensar en por qué, si los cuentos tradicionales tienen estos componentes tan de denuncia, tan rupturistas, tan de resistencia, hemos terminado escribiendo dragonadas tan cutres y tan conformistas. Sí. Desgraciadamente te tengo que poner un poco el freno porque acabamos de alcanzar la media hora. No es que quiera ponerte el freno, porque de hecho estaba, vamos, escuchando, yo creo que Jorge estaba igual que yo, escuchando cada palabra asociándola a una idea, y lo que es peor, o sea, como es un tema tan complejo, con tantas capas, cosas que parecen contradictorias pero no lo son cuando les da una segunda vuelta de tuerca. Y yo antes iba a decir que entonces las historias surgen de la tradición, pero a veces de cambiar la tradición, y ahora ya no sé de dónde surgen, porque pueden surgir de cualquier sitio. Vale, si queremos terminar, y yendo como al primer punto en realidad, ¿no? De dónde surgen las historias. Es que también vaya cosita que nos hemos puesto, ¿no? O sea, tú decías como que surgían del subconsciente, ¿no? Y yo creo que sí, que hay una parte de expresión emocional en las historias. Incluso en las historias tradicionales, orales, ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en Piel de Asno o El abrigo de las mil pieles, que son dos versiones del mismo cuento en el que básicamente una princesa tiene que huir de su casa porque su padre se quiere casar con ella. ¿De qué nos está hablando ese cuento? ¿Sabes? O sea, es lo que decía yo del componente de denuncia, ¿no? Y es un cuento súper interesante porque habla también del trauma, porque luego ella conoce a un príncipe, pero cada vez que él intenta hablar con ella, ella huye porque tiene miedo, ¿no? O sea, habla de un trauma y de cómo se supera. Por cierto, paréntesis, hay una novela maravillosa, hablando de novelas que conscientemente de fantasía que intentan ser más rupturistas, hay una novela maravillosa que edita Duerme Vela que se llama Piel de Ciervo, que hace como un retelling de esta historia y es... Bueno, volviendo al tema, yo creo que sí que hay un componente de lo que decías y que está ahí, que se nota, ¿no? Que yo que sé también, la Ilíada, ¿de qué temas habla la Ilíada? O sea, es una obra de tantos años y habla de tantas cosas como el duelo, la pérdida, la frustración, ¿no? Entonces, creo que hay de eso, pero también creo que hay un nivel más básico, que es la transmisión de información. O sea, yo creo que las historias son un excelente recurso memorístico. Tú organizas las cosas, como decías muy bien, en un principio, un nudo y un final. Y ahí tienes como es muy fácil recordar eso. Además, recordemos que en un principio la mayoría de las historias estaban escritas, estaban en verso, lo cual también es un recurso memotécnico. Pero luego, luego además, si incluyes las cosas dentro de una narrativa, es mucho más fácil que te quedes con ellas. Entonces, desde cosas que son todo en toda la historia, como no hables con desconocidos en el bosque, niña, porque igual terminas mal, ¿sabes? Como en Caperucita Roja, a cosas que son de pasada, como la Ilíada explicándote cómo se anudan las cuerdas de un barco, ¿sabes? Y yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con la transmisión de información, una información que puede ser muy compleja, una información que puede ser cómo funciona tu religión, cómo se organiza tu mundo, cómo nos relacionamos con los dioses, ¿no? Cosas bastante, o un pasado remoto que queda codificado en formas de historias. Yo qué sé, este tropo de la doncella animal, ¿no? Que es básicamente es otra historia así como muy de denuncia, muy, muy, muy oscura, que básicamente es que un pavo ve a una mujer mágica, normalmente que se transforma en animal, que se está bañando sola y deja su ropa, normalmente la piel del animal, a un lado, y le roba la ropa, y entonces esa mujer ya no puede convertirse de nuevo en ese animal que era,
la historia, la más famosa es la Selkie de las Islas Feroe, ya no puede volver a ser una foca y por lo tanto no puede volver a su casa. Y entonces el pavo la obliga a casarse con él, muchas veces tiene hijos, hasta que la mujer recupera eso que le ha robado y entonces escapa. Eso te está hablando ¿de qué no te está hablando? O sea, te está hablando de abuso patriarcal, te está hablando de colonialismo, te está hablando del dominio del hombre sobre la naturaleza, te está hablando de que no puedes obligar a nadie a quererte, te está hablando de un montón de cosas, ¿no? Y eso también es información. O sea, quiero que quede claro que cuando digo información no estoy como demeritando a la profundidad de estas historias, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos por un lado, este tema de expresión emocional, por otro lado, este tema de transmisión de ideas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también, así como terminando, creo que las historias dan sentido a nuestra vida. O sea, yo soy de la idea de que la vida no tiene mucho sentido. No quiero que suene muy pesimista, aquí voy a describir a la gente, pero creo que hay muchas cosas que te pasan en la vida que no están bajo control, que no tienen ningún sentido, que no tienen un porqué. La gente no muere para que tú te desarrolles como personaje, por ejemplo, ¿sabes? La gente a tu alrededor. Las desgracias no ocurren porque te vuelvas fuerte y puedas regresar triunfante de la batalla. Esto no es así. Pero pensarlo así nos ayuda a afrontarlo. Entonces, creo que las historias sirven para cerrar los ciclos no cerrados de la vida, para darle como un armazón con el que nos podemos enfrentar el mundo, ¿sabes? Y yo creo que ese es como el otro propósito de las historias, de simplemente encontrar un sentido a lo que no lo tiene, dárselo. Y bueno, en tanto le das ese sentido, pues ese sentido pasa a ser real también, ¿no? Pues si tú lo crees, entonces ya existe. Es elegido por ti, pero ya existe. Y bueno, esa es mi teoría. Yo voy a tomar ese último enfoque pragmático y decir que seguramente surgen de la necesidad de expresarse y la necesidad de transmitir información y la necesidad de entender cosas que pasan a tu alrededor aplicándole términos que sí entiendes, más sencillos que los del mundo al completo. Si está bien, vamos a ir finalizando por aquí porque hemos agotado todos los tiempos de descuento de este y el siguiente programa, pero bueno, no pasa nada. Jorge, ¿tienes algo que añadir? No, nada, todo bien. Marina, me vas a perdonar que no te diga si quieres añadir algo más, pero es que si no... Ya he añadido todo. Pero ya lo has añadido, perfecto. En ese caso solo me queda a mí dirigirme a la audiencia, a la que le voy a decir que si han llegado hasta aquí, estimo que es porque les ha parecido interesante, así que les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Me parece que... sí, gracias Marina por tu tiempo, gracias por venir, de verdad. Gracias Jorge, como siempre, por acompañarme. Y siempre me gusta terminar con alguna pregunta para la gente. ¿Hay algún otro origen de las historias que no hemos abordado? Échenoslo en cara, porque siempre está bien aprender un poquito más. No nos vamos a enfadar, de verdad. Por lo demás, gracias de nuevo a vosotros y... adiós, goodbye.